Bueno, está claro que podemos hacer cambios en la interpolación temporal separando, juntando los keyframes en el timeline o en el caso de una trayectoria cambiando la distancia que se recorre. Pero quiero avanzar un poco más sobre este concepto y quiero que seamos capaces de poder acelerar y desacelerar animaciones. Eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora y en este nivel de curso esencial en el que estamos vamos a hacerlo mediante asistentes. Os voy a enseñar que actuando directamente sobre los keyframes vamos a poder producir ese tipo de cambios en nuestras animaciones, aceleraciones o desaceleraciones. Voy a seleccionar, por ejemplo, el primer keyframe que se corresponde con este keyframe de aquí. Vamos a darle con el botón derecho y vamos a entrar en un menú contextual que se llama Asistencia de fotogramas clave. Dentro de este menú nos vamos a encontrar con 3 asistentes que nos van a permitir hacer modificaciones sobre el keyframe, sobre la velocidad con la que vamos a llegar a ese keyframe o con la que vamos a salir de ese keyframe. Fijaros, esos 3 asistentes a los que me estoy refiriendo son aceleración suave, desaceleración, aceleración suave y desaceleración suave. Fijaros que cada uno de ellos tiene un atajo de teclado para que podamos hacer la acción sin tener que pasar por este menú contextual. Yo acabo de seleccionar ese primer keyframe y la animación sucede hacia la derecha. En este caso, si os fijáis, el primer keyframe, la animación sucede a partir de ese keyframe hacia la derecha en el timeline y en este caso también hacia la derecha en la ventana de composición. Pero lo que realmente nos interesa para comprender el concepto es el concepto de a la derecha en el timeline. Tener en cuenta que el keyframe tiene 2 lados en el timeline, el de la derecha y el de la izquierda. No tenéis que pensar en este caso visualmente en el espacio que haya una parte izquierda y una parte derecha en el keyframe. Tenemos que ceñirnos exclusivamente a la representación temporal del keyframe en el timeline. Por lo tanto, tenemos la parte de la izquierda del keyframe y la parte de la derecha. En el primer keyframe, en el keyframe inicial, la parte de la izquierda está invalidada porque ahí no sucede nada, estamos fuera del timeline. Solamente nos sirve la parte de la derecha. Y en el caso del último keyframe, pues pasa al contrario. La parte de la derecha no nos sirve porque ya no hay animación, nos sirve la parte de la izquierda. Vamos a generar también un keyframe en el centro para que tengamos 3 keyframes en nuestra animación y así podamos actuar con los 3 asistentes que os voy a enseñar. Nos vamos a ir, por tanto, al primer keyframe. Voy a volver con ese botón derecho al menú contextual, asistencia de fotograma clave, y fijaros que nos encontramos en principio con aceleración suave y desaceleración suave. Fijaros, en este keyframe concreto en el que tenemos al principio, vamos a tener que utilizar solamente aceleración suave. ¿Qué significa eso? Que a partir que nos alejemos de ese keyframe, no en la parte visual, porque eso puede generar errores, sino en la parte visual del timeline, en la parte del tiempo, a medida que nos alejemos del keyframe, vamos a ir acelerando. Fijaros que si vuelvo a entrar en el menú contextual, tenemos también desaceleración suave. ¿Qué ocurre con la desaceleración? La desaceleración ocurre en la izquierda del keyframe y la aceleración ocurre en la derecha del keyframe, siempre hablando de la representación del keyframe en el timeline. Por lo tanto, la aceleración siempre va a suceder a la derecha, la desaceleración siempre va a suceder a la izquierda. Por lo tanto, si yo tengo seleccionado este keyframe y le digo que quiero hacer una aceleración, lo que va a ocurrir es que mi capa, a medida que se aleje de ese keyframe, va a ir acelerando cada vez más. En este caso tenemos ahora una velocidad constante con 3 keyframes. Vamos a actuar sobre ese primer keyframe, vamos a ponerle el asistente y vais a ver cómo se va a producir una modificación en la distancia de los puntos. Ya sabéis que cuando los puntos están más juntos vamos más despacio, cuando los puntos están más separados vamos más rápido. Por lo tanto, si tenemos seleccionado este keyframe y hacemos una aceleración, pues vamos a tener que los puntos van a estar más juntos cerca del keyframe y a medida que nos alejamos del keyframe, más separados. Vamos a aplicarlo y vamos a verlo porque es la mejor manera de entenderlo. Botón derecho, asistente de fotogramas clave, aceleración suave. Fijaros cómo los puntos se juntan en la zona más cercana al keyframe. Fijaros cómo ha cambiado la forma del keyframe, ya no es un rombo, ahora es cóncavo por un lado. Y fijaros como si reproduzco esa animación, lo que vamos a tener es una capa que acelera poco a poco a medida que se aleja de ese keyframe. Vamos a volver a dejar el keyframe en su valor por defecto, vamos a resetearlo. Eso siempre se hace con una combinación de mouse y teclado. Voy a pulsar la tecla Control porque estoy en un PC. Si estuvierais en un Mac tendríais que pulsar la tecla Comando y hacéis clic sobre el keyframe. Cuando hacéis Control clic sobre el keyframe, automáticamente se convierte en un rombo. En algunas ocasiones puede que pase por otro tipo de keyframe, que es el autobezier. En ese caso lo que hacemos es volver a hacer Control clic y lo convertiremos en un rombo.
Cuando vuelve a ser un rombo, significa que estamos otra vez en velocidad constante. Nos vamos a ir al último keyframe ahora, que se corresponde en el espacio con ese keyframe de ahí, y vamos a entrar de nuevo en el menú contextual con el botón derecho para que veamos el concepto de desaceleración suave. La desaceleración suave significa que a la izquierda del keyframe vamos a ir desacelerando a medida que nos acerquemos. Si nosotros le aplicamos a este keyframe esa desaceleración, a medida que nos vayamos acercando en el tiempo al keyframe, la capa va a ir yendo más despacio, por lo tanto los puntos se van a juntar más en esta zona cercana a este keyframe. Vamos a activarlo y veréis cómo sucede lo que estamos diciendo. Desaceleración suave, los puntos se juntan más en esa zona y fijaros cómo si hacemos un play, nuestra capa desacelera suavemente cuando llega a esa parte final de la animación. Voy a volver a resetear ese keyframe, otra vez control clic. En este caso hemos pasado por el autobezier, volvemos a hacer control clic y tenemos otra vez el keyframe lineal que nos asegura la velocidad constante. Nos vamos a ir ahora a este keyframe del centro para explicaros el tercer y último asistente que vamos a ver, y es el que nos permite hacer los dos conceptos simultáneamente. Antes le hemos aplicado aceleración suave a este keyframe, después le hemos aplicado desaceleración suave a este. Ahora vamos a aplicar simultáneamente los dos conceptos a este keyframe. De manera que vamos a ir desacelerando a medida que nos acerquemos a la izquierda de este keyframe y vamos a ir acelerando a medida que nos alejemos de este keyframe. Por lo tanto, se van a juntar los puntos en la zona cercana al keyframe y nuestra capa va a ir parándose a medida que se acerque a este keyframe y acelerando a medida que se aleje. Lo mejor es verlo, así que directamente botón derecho, asistente de fotogramas clave y cargamos desaceleración, aceleración suave. Fijaros cómo el keyframe se ha hecho cóncavo por los dos lados, cómo se juntan los puntos justo en ese keyframe y si hacemos un play vamos a ver cómo lo que ocurre es que efectivamente la capa se va parando a medida que se acerca a ese keyframe y va acelerando a medida que nos alejamos de ese keyframe. De las tres maneras, con los tres asistentes, hemos actuado de una manera muy básica en la interpolación temporal. Hemos producido cambios en la velocidad con la que evolucionan las animaciones. Se lo estamos haciendo a la posición, pero esto se lo podemos hacer absolutamente a cualquier propiedad que animemos en After Effects y la propiedad sufrirá exactamente los mismos efectos que ha sufrido esta propiedad de posición.